Muy buenas mis queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos. Hoy voy a hablar de un tema muy especial, muy bueno, todos son especiales los temas del Señor. Quiero referirme a lo que es la sanación intergeneracional, ¿sí? Supongo que lo voy a dividir en dos videos o tres, más la oración. Creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, de qué se trata la sanación intergeneracional. Cuando hablamos de sanación interior, por ejemplo, o liberación también interior, esto también es más de lo mismo, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos con situaciones en las cuales se ora interiormente por obsesiones, por problemáticas eh, de abusos, adicciones, un montón de situaciones que conocemos por miedos al futuro, por miedos a la muerte, por miedos a vivir. Ya hay muchos vídeos sobre esto. Y aún así, a veces parece como que todo perdura, ¿no? Como que sigue la misma situación, sigue el mismo problema, aún haciendo terapia, ¿sí?, que es muy necesario. Y ahí es donde aparece el tema de poder ver qué pasó en mi vida. ¿Qué pasó en mi vida? Conocer la historia de mis padres, de mis abuelos, te estoy hablando a vos también, que estás ahí, ¿no? Conocer tu historia, la historia de tus antepasados, ¿sí? Y qué es lo que querés también para tu futuro, en el nombre del Señor. Y yo me voy a referir al Evangelio de Juan, que yo le digo el Evangelio el Evangelio intergeneracional, le digo, porque es muy importante. Después les voy a decir por qué le digo así. Dice en Juan 9, versículo 1 al 5, al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Palabra de Dios. ¿Saben? Luego él sana al ciego. ¿Sí? Esto es muy importante, que él sanó al ciego. ¿Sí? Si quieren lo sigo relatando. Dice: después dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina del Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. ¿Sí? Y los vecinos se preguntaban a él, por este ciego que mendigaba: ¿y este no era, ¿sí?, el ciego? Y dudaban, y juzgaban, y prejuzgaban. Y acá está el tema, lo importante. Lo que responde el Señor a ciertos prejuicios, que no son prejuicios, que son sistemas de creencias por la religión judía, por la tradición judía, que si alguna persona estaba enferma, sea ciego, sea leproso, los leprosos con la campanita, paralítico, tullido, eran o bastardos, ¿sí?, nacidos de otras madres, nacidos de otros pueblos no judíos, o porque sus padres fueron pecadores, o porque esta persona es pecadora. Entonces yo te pregunto, ¿cómo una persona ciega puede pecar? Puede ser pecador siendo ciego de nacimiento. ¿Qué mal ha hecho? Entonces yo te pregunto a vos, con la situación que estés pasando, si estás deprimido, si tenés alguna adicción, si tenés un problema con la sexualidad, si te estás culpando todavía de alguna separación, de algún divorcio, si sentís que vas a la iglesia y que te has confesado, que has
Has ido al sacramento de la reconciliación y seguís culpándote por algo que ya confesaste, por algo que ya hablaste y encima no volviste a pecar y te seguís sintiendo igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es el Señor donde a los mismos discípulos que fueron formados en la tradición judía por el mismo Señor, pero el Señor también va quitando lo que no sirve. Hay cosas que no sirven, que no van dentro de ciertas tradiciones, dentro de ciertos preceptos. Recordemos que los mandamientos son 10, de ahí se han creado un montón más para molestar al hombre. ¿Sí? Por eso el Señor, cuando señala a los religiosos de esa época, le dice, porque ustedes ponen demasiada carga en los demás y ustedes se creen limpios. ¿Sí? Entonces de eso se trata el Evangelio que yo les estoy compartiendo. Los discípulos lo primero que hacen es ir al juicio, es ir a lo tradicional, es ir al ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién tiene la culpa para que esta maldición esté en su vida? ¿Quién tiene la culpa para que vos estés deprimido? ¿Quién tiene la culpa para que estés pasando la situación que estás pasando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Vos o tus padres? Y el Señor sabiamente rompe las estructuras y contesta, ni él ni sus padres. Por lo tanto está diciendo que ni sus abuelos ni nadie, sino que esto es para que las obras de Dios se manifiesten. El Señor con sus palabras ya sanaba, ya rompía, ya enseñaba. Algunos los ponía mal, intolerantes a los religiosos de esa época, pero Él rompe la estructura. Y cuando rompe esa estructura en los demás, se abre el camino a la sanidad de este ciego. Y es sanado. Y por supuesto que tiene mucho significado al lugar donde se va a lavar, el enviado, porque luego este ciego produce un avivamiento en el lugar. Produce un movimiento bastante fuerte, porque todos le empiezan a preguntar sobre quién fue el que lo sanó, quién fue el que lo tocó. Y él dice, en un momento que me encanta cuando dice, mira, yo no sé qué pasó acá, pero la cosa es que vino, me tocó y me sanó. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Y luego él va y se consagra al Maestro. Hubo un avivamiento, hubo un mover de Dios muy fuerte por una sola palabra, es decir, ni él ni sus padres. Entonces yo quiero decirte algo, hermano. La sanación intergeneracional se trata justamente de esto, de primero romper en el nombre de Jesús, sabiendo que, como Él es la luz del mundo, Él está diciendo, mientras yo esté, que soy la luz del mundo, en este mundo soy la luz del mundo. Se va a manifestar esa luz. Pero hay muchos textos donde Él dice, ustedes son la luz del mundo. A nosotros nos dice que somos luz. Dice, ¿de qué sirve esconder el candelabro abajo de la mesa cuando está para brillar arriba? Vayan y sean haces de luz, brillen en medio de la oscuridad. De eso se trata. Si Jesús pudo cortar una maldición intergeneracional con el solo hecho de decir una palabra, porque seguramente había algo intergeneracional, pero el Señor vino a romper con eso. Vino a romper con esa estructura, con esa maldición intergeneracional, con solo una palabra, decir que ni Él ni sus padres. Entonces yo te digo a vos, no sos vos, no son tus padres. Lo que te pasa es para que el brillo de la presencia, de la gloria de Dios, se manifieste hoy en tu vida. ¿Cómo? Sanándote. Entonces de eso se trata. No se trata de ponerse a llorar todo el tiempo, de que no estoy sano, de que... No. Esto que me está pasando tiene un propósito, tiene un plan. Y es para que las obras de Dios se manifiesten en esto que estoy viviendo. En la herida, en la opresión, en la insanidad, en esto que estoy viviendo, en una depresión, en una adicción. ¿Por qué? Porque el Señor me va a hacer libre de eso. Te va a hacer libre de eso. Pero es necesario empezar
a decir palabras de bendición, hablar bien. Decir, no sos vos. Yo te digo a vos que estás escuchando ahí, no sos vos, no son tus padres, no son tus abuelos. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, cuando uno empieza a cambiar las palabras, la vida espiritual empieza a cambiar, el mundo espiritual empieza a cambiar. Todo lo oscuro, todo eso que se ve tan feo, donde uno dice, estoy tan herido, la estoy pasando tan mal, estoy sufriendo tanto. Y uno empieza a decir, cuando uno empieza a cambiar esas palabras por decir, me parece que esto es para algo grande de Dios. Acá es donde yo voy a declarar el brillo de la gloria de Dios, como hizo el profeta Ezequiel. Empezó a profetizar en el valle de Tel Aviv, donde había oscuridad, y dijo, profetiza, le dice, si él empezó a profetizar y se levantó un ejército en favor de él. De eso se trata, profetizar, hablar bien de tus padres, conocer la historia y empezar a orar sobre ello. Y con esto cierro. Hay una historia muy linda de una mujer que yo pude conocer, gracias a Dios, y pude hacer un retiro con el sacerdote que a ella la guiaba. Estoy hablando de hace 22 años atrás. Nelly Astelli. Nelly Astelli, una de las impulsoras de la sanación física e interior en Chile, que luego vino acá a la Argentina. Empezó con la sanación física, oraba y la gente se sanaba físicamente. Cuando tuvo su encuentro con el Señor, en meses la levantó. Pero después esas personas que eran sanadas físicamente volvían. Igual o peor. O con otra enfermedad física. Y entonces ella empezó a pedir un baño de luz, empezó a pedir revelación, empezó a pedirle al Señor que le muestre la raíz de todo esto, qué era lo que estaba pasando. Y el Señor ahí le mostró que no se trataba de lo físico, sino de cómo pensaban de ellos mismos, lo que pasaba en su interior. Que necesitaban perdonar, necesitaban reconciliarse con ellos mismos, con sus padres. Y aparte, Nelly Astelli tenía un talón de Aquiles, tenía su cruz, que ella venía de una familia de depresivos. Esta mujer falleció ya hace mucho. Esta mujer dedicó su vida a la sanación interior e intergeneracional de un modo tan consagrado, tan admirable, porque ella empezó haciendo las cosas así, de a poco. Y esto es lo que yo te digo, vos tenés que empezar a hacer las cosas de a poco. Vos fíjate cuál es tu problema, cuál es el problema de tu hermano, y empezó a orar por él. Ella, cuando su hermana se quiso suicidar muchas veces, ella empezaba a imponer las manos en la pared que daba a la habitación de la hermana. Y oraba día y noche. Cuando se levantaba a veces a las 3 de la mañana, oraba, Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestra Madre, de María. ¿Sí? Bien, y decía, mostrar la raíz, dame un baño de luz, ¿por qué está deprimida? Sanala de la depresión. Y ahí empezó a orar después por la madre, y así empezaron a hacer, y se terminó transformando toda la familia en servidora del Señor. ¿Sí? La madre, claro, separada, todo un tema difícil que había vivido. Pero, ¿qué pasa? A través de todo esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién tenía la culpa? Ni ella, ni sus padres. Porque cambió la palabra. Había problemas, claro que había heridas intergeneracionales. Claro que venía de una familia depresiva, de un padre alcohólico, de un abuelo también maltratador. Pero dejaron de decir el abuelo maltratador, empezaron a decir las obras de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde se empiezan a cortar los problemas intergeneracionales. ¿Sí? En el próximo vídeo voy a hablar de por qué yo hablo de que este es un evangelio intergeneracional. Vamos a ver en Juan 17 cómo el Señor ya está orando por nosotros. ¿Sí? Entonces una de las cosas que yo te sugiero amorosamente es que medites este evangelio. Juan 9, del 1 al 5 y continúa más versículos hasta la sanación. Mira toda la historia del mover de Dios que pasó a través de este ciego.
y que empieces a decir que la obra de Dios se va a manifestar a través de esa crisis, de esa situación que estás viviendo. Cambia las palabras y que esas palabras se hagan corazón también, ¿sí? Y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida y la vida de tu hermano, de tu familia. Si tenés a alguien mal de tu familia, empezá a orar por esa persona, empezá a orar por su depresión, por su adicción. Orá, no te canses de orar. Y cuando te agarre el cansancio, llamá por teléfono a alguien y decís, necesito que ores por tal persona, por mi hermano, por mi hermana. Y empezá. Así se va a levantar la iglesia, así se levanta la iglesia. Así se levanta una parroquia, una comunidad, orando los unos por los otros. Empecemos por la familia, ¿sí? No pecaste ni vos ni tus padres, sino que todo lo que está pasando es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Que Dios te bendiga, hermanito, hermanita, amigos. Hasta la próxima. Canal La Barca, los quiero, los amo, los bendigo. Chao.